Perfecto, muy bien. Pues buenas noches y bienvenidos a todos a una sesión más de este Journal Club. Hoy, toca la sesión a el, el equipo de anestesio, cardioanestesio. Vamos a presentar el tema bloqueo del erector espinal con enfoque de analgesia en el posoperatorio del paciente operado de cardio. Por supuesto, pues coordinando por el doctor Enrique Pasos. Pero hoy para mí también es muy grato presentarles al doctor Jesús David Aguilar Romero. Él es residente de anestesio pediátrica en el Hospital Infantil de México. David, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que es un tema que te gusta, que has desempeñado y hay algunas situaciones muy importantes de investigación, pero aparte sé que el tema de cardio también es algo que a ti te gusta y tienes mucho interés. Bueno, siempre importante saber que la formación de los residentes para este Journal Club también es parte fundamental. Bienvenido, David. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y te cedemos la palabra. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar. Y bueno, vamos a hablar del bloqueo del erector espinal con enfoque en analgesia postoperatoria. Mi nombre es Jesús David Aguilar Romero y bueno, esto lo coordinamos con el doctor Enrique Pasos. Bueno, la agenda de la que vamos a abordar en esta charla, primero la justificación de por qué es importante conocer este tema, una breve introducción, 4 o 5 diapositivas del bloqueo de la fascia del erector espinal, presentación de los artículos para su revisión y bueno, algunas conclusiones personales. El, el realizar esta charla o el interés que tengo en este tema es para difundir la evidencia actual acerca del bloqueo de la fascia del músculo erector espinal para su uso en cirugía cardiovascular pediátrica, así como los beneficios para analgesia postoperatoria. Y bueno, este bloqueo se describió reciente, es en el 2016 por Mauricio Forero, el cual lo describió en un reporte de 2 casos. Y bueno, se ha descrito para dolor crónico y no quirúrgico y así como técnica de anestesia regional. También no nada más se utiliza para cirugía cardiovascular, sino también para cirugía abdominal, cardiotorácica, prostatectomías, amputaciones de miembro superior y cirugía cervical. Vemos una imagen del músculo del erector espinal y bueno, un breve recuerdo de los dermatomas para ver qué fibras vamos a abordar. Bueno, aquí vemos una imagen de cómo está la piel, tejido celular subcutáneo y cómo vamos a llegar a esa fascia. Tenemos que atravesar el trapecio, el romboides mayor y el erector espinal. Eh, Haciendo alguna alusión de cómo se le llama la imagenología, porque se imaginan algunas cosas, podemos hacer alguna similitud con esta rebanada, que es lo que vamos a buscar como objetivo en la sonroanatomía. Entonces, identificamos la piel, el tejido celular subcutáneo, trapecio, romboides y el erector espinal. Vamos a llegar aquí al proceso transverso, generalmente de T4, y es donde vamos a instilar el anestésico local. Aquí vemos un abordaje. Este es a donde debemos de dirigir nuestra aguja para el bloqueo del erector espinal, hacia el proceso transverso, que viene con una rama de la cadena simpática de los nervios intercostales. Aquí es un breve video de una descripción. Entonces vemos cómo la aguja va entrando en plano. Voy a detener tantito para comentar esta técnica o esta visualización. Se le llama en plano porque estamos viendo todo el recorrido de la aguja, hacia dónde está orientada. Vemos cómo va llegando ahí hacia el proceso transverso en la fascia. Siempre se debe hacer una aspiración para ver que no estemos en un vaso. Y ahí comienza la instilación y la hidrodisección de los tejidos en donde los está bañando, por así decirlo.
y poder tener un objetivo terapéutico. Mucho se habla de la curva de aprendizaje, que es un bloqueo rápido, fácil de aprender. Sin embargo, no hay una curva de aprendizaje como tal. Sin embargo, en este artículo se hace una comparación de, eh, de los médicos residentes del último año, de qué tanto tardan para aprender un bloqueo. Generalmente se dice que con 15 bloqueos del erector espinal obtienen una curva de aprendizaje adecuada y comienza con un descenso o con una mejoría de la técnica a partir del tercer, cuarto bloqueo. Esto es en adultos. Sin embargo, no hay evidencia en pediatría de un estudio de curva de aprendizaje como tal. Y bueno, vamos a abordar el primer artículo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o continuamos, doctor. Sí, adelante, adelante. Perfecto. Bueno, este primer artículo es la eficacia del bloqueo del plano del erector espinal en el manejo del dolor agudo posquirúrgico de la cirugía cardíaca pediátrica a través de una esternotomía media. Este es un artículo que se publicó en el Journal de Anestesia Cardiotorácica y Vascular, el cual tiene un factor de impacto de 2.6, tiene un nivel de evidencia 1B, y el objetivo de este es mencionar el bloqueo del erector espinal como una nueva técnica que está tomando aceptación en la modalidad perioperatoria. El autor principal es Rakesh Kaushal. Este autor tiene 19 publicaciones con 2.281 lecturas y 251 citaciones. Este artículo se publicó en la India en el AIIMS, es un hospital de tercer nivel. Habla en la introducción de la evolución de las modalidades terapéuticas regionales y cómo se han aplicado para analgesia perioperatoria en el paciente pediátrico. Ellos lo abordan en el proceso transverso de T3 y bueno, este estudio lo diseñan para probar la hipótesis que la administración de anestésico local en el plano del erector espinal con ropivacaína al 0.2% va a ayudar con la analgesia postoperatoria para la cirugía de niños sometidos a la cirugía de corazón. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, comparativo. Y bueno, como criterios de inclusión, aceptaron pacientes ASA 1 y 2 sometidos a cirugía cardiovascular pediátrica y que tuvieran consentimiento por sus padres. Cabe destacar que no conozco ningún niño ASA 1 y 2 que vaya a ser sometido a cirugía de corazón. Generalmente son 3 o 4, ¿no? Y bueno, como criterios de exclusión, con una fracción de eyección menor a 35, con un síndrome de bajo gasto, arritmias ventriculares que ya tengan un apoyo inotrópico preoperatorio, alergia a aminamidas, que es a la familia a la que pertenece la ropivacaína, una cirugía de reexploración, una cirugía de emergencia. Como materiales y métodos, utilizar un rescate con fentanil endovenoso. Ambos grupos tuvieron el uso de paracetamol a 15 por kilo y estaban medicados con prometazina, un antihistamínico. Entonces, se clasificaron en dos grupos, en el cual fue el grupo del bloqueo del erector espinal y otro grupo sin intervención, y ambos grupos utilizaron paracetamol. Fue una inducción inhalada con sevoflurano y con el 50% de oxígeno, y ya una vez que tenían un acceso venoso, utilizaban midazolam del 0.05 a 1 miligramos por kilo, fentanil de 1 a 2 por kilo y rocuronio en una dosis estándar. Y bueno, el monitoreo lo llevaron a cabo con una línea arterial femoral, catéter venoso central yugular interno, capnografía, NIRS y temperatura. Se eligieron 100 pacientes, se excluyeron 15 que no cumplían con los criterios de inclusión, se le autorizaron 85 y bueno, ellos se fueron, aceptaron esos pacientes cuando tuvieran que fueran candidatos a una extubación dentro de las primeras 3 horas postoperatoria, de lo cual quedaron 40 pacientes de cada grupo. Lo llevaron a cabo colocando al paciente en decúbito lateral, utilizaron una sonda de alta frecuencia lineal de 6 a 13 MHz con una técnica en plano que describimos previamente,
se iban al proceso de T3 y ya una vez que veían las estructuras, utilizaban una aguja de Stimuplex, que eran las que venían en el diagrama, vienen marcadas cada centímetro de 22 gauge. Colocaban ropivacaína al 0.2% a 1.5 miligramos por kilo. Y bueno, los pacientes que se someten a cirugía cardiovascular y pasaban a terapia intensiva pediátrica. Eh, Se fijaron que tuvieran extubación dentro de las primeras 2 a 3 horas postoperatorias y valoraban a los pacientes con la escala de MOPS a las 0, 1, 2, 4, 6, 8 y 10, 12 horas postoperatorias, y en caso de que necesitaran, se aplicaba fentanil a 0.5 a 2 microgramos por kilo. Esta escala de MOPS incluye el llanto, movimiento, la agitación, la postura y la expresión verbal. De los 100 pacientes, bueno, como se mencionó, 15 se excluyeron y otros 5 aparte por una extubación tardía. Y bueno, la edad media en meses fue de 28, con un peso de 10 kilos en promedio. Fueron 22, fue un grupo muy homogéneo y generalmente fueron para cierre de CIA, CIB y con un bypass, con un tipo de bypass de 37 y 39 minutos y un pinzamiento aórtico de 19 y 20 minutos. Entonces, nos manifiestan esa gráfica del grupo de B, que es el grupo, perdón, del bloqueo del erector espinal, cómo tuvo una media más baja de MOPS en las diferentes horas. Sin embargo, esto ya se compaginaron al término de las 12 horas. Y bueno, vemos que sí fue variando o sí vemos una tendencia a una escala de MOBS menor en el grupo del bloqueo del erector espinal y todos con una P estadísticamente significativa, excepto a las 12 horas. Y bueno, otro de los hallazgos incidentales, vieron que necesitaban menos rescate con fentanil. El tiempo de extubación fue más temprano. El tiempo para el primer rescate fue más rápido en el grupo que no tenía el bloqueo del erector espinal. Y bueno, consumían menor cantidad los pacientes sometidos en este grupo. Ramsay, que es una escala de sedación, estaban un poquito más despiertos en el grupo del bloqueo del erector espinal. Y me gustaría resaltar esta estancia en la terapia intensiva de una diferencia de 4 horas. Entonces, pues sí es estadísticamente significativo con una P menor a 0.05. Otro de los hallazgos, vómito fue menor en el grupo del bloqueo del erector espinal y fiebre estuvo relacionada, pero también fue menor. No se encontró prurito, bradicardia, hipotensión o depresión respiratoria. Y bueno, mencionan de evaluar el bloqueo del plano del erector espinal bilateral y bueno, la ausencia de complicaciones notables incentiva a la aplicación del bloqueo del erector espinal como un régimen analgésico postoperatorio que ahorra opioide. Y bueno, el bloqueo del erector espinal demuestra un control postoperatorio en dermatomas de T2 a T8. Ellos mencionan dentro de sus limitaciones que es una muestra pequeña, no fueron capaces de demostrar analgesia por dermatomas, esto debido a que el paciente no les puede expresar de una manera correcta si siente el cambio de temperatura o la presión, debido a la incapacidad de la comunicación del niño y por la edad media de 10 meses. Y bueno, ellos aún siguen considerando la toxicidad potencial por el anestésico local, aún así de que lo estén realizando guiado por ultrasonido, y consideran el riesgo-beneficio de la aplicación del mismo. Eh, Ellos llegan a ver que realmente es un costo-beneficio en la aplicación del bloqueo del erector espinal, incrementando el valor al estudio. Demuestra una analgesia postoperatoria excelente con rescate de analgésicos disminuidos. Y bueno, él promete ser el bloqueo del erector espinal una técnica analgésica regional segura, simple y efectiva. Y bueno, otra cosa que ellos notan es de que está lejos del neuroeje, pleura y estructuras vasculares mayores.
Ese fue el primer artículo. No sé si gusta que pasemos al segundo. Sí, de acuerdo, seguimos y al final dejamos las preguntas, gracias. Órale. Bueno, este es un artículo del bloqueo del erector espinal bilateral. Disminuye el uso de opioides perioperatorios después de una cirugía cardiovascular pediátrica. Está en el mismo journal, que tiene un factor de impacto de 2.6, un nivel de evidencia 1B, y el objetivo de este artículo fue examinar la eficacia del bloqueo del continuo bilateral del erector espinal para dolor postesternotomía en cirugía cardiovascular pediátrica. La doctora Natalie Roy está en el Hospital de Niños de Boston y bueno, ella tiene 8 publicaciones. Hacen mención de los protocolos ERAS que tienen en el hospital. Recordemos que ERAS es Enhanced Recovery After Surgery, una mejoría después de la cirugía, con una intervención multidisciplinaria por los diferentes servicios. Manejo del dolor y ansiedad, una reducción de opioides y, bueno, analizan el bloqueo del erector espinal en diferentes contextos y aquí lo abocan a cirugía cardiovascular pediátrica. Este es un estudio prospectivo de cohorte donde como criterios de inclusión mencionan una primera esternotomía y que estuvieran con el consentimiento por padres. Y como criterio de exclusión, pacientes para reintervención, una escoliosis significativa, que el paciente esté anticoagulado al momento de la cirugía, que esté cursando con inestabilidad hemodinámica, que tenga retraso en neurodesarrollo, un síndrome doloroso previo, que el paciente ya esté, que haya tenido un uso de opioide de 2 meses previos y que no tenga el consentimiento por los padres. Este se llevó a cabo del 1 de octubre al 30 de diciembre del 2019 y se incluyeron 10 pacientes, de los cuales fueron de 5 a 17 años. A ellos se les dejó un catéter estéril y hubo una comparación del bloqueo del erector espinal y el grupo ERAS, como lo manejan ellos, y fue cruzado 1 a 2. El paciente lo colocaban en decúbito lateral, se guiaban por el ultrasonido, utilizaron una aguja de TUI de 18 gauge y utilizaron como anestésico local la ropivacaína al 0.2% a 0.37 mililitros por kilo, utilizando una mezcla con lidocaína al 1% a 0.05 mililitros por kilo. Se colocó un catéter de 20 gauge y a los pacientes se les dejó una infusión de ropivacaína al 0.1% a 0.25 mililitros kilo hora con rango máximo de 15 mililitros por hora en la UTIP. Se utilizó paracetamol endovenoso durante las primeras 24 horas. El catéter lo cuidaba el servicio de dolor agudo postoperatorio. A estos pacientes los valoraban por tacto y temperatura a los que eran mayores de 10 años, a diferencia del otro artículo. Le hacían una prueba de cloroprocaína, administraban ese anestésico local, veían la hidrodisección y si la hidrodisección la realizaban en el lugar indicado, ahora sí colocaban el catéter y ya posteriormente iniciaban la infusión con la ropivacaína. En caso de que no fuera exitosa, se detenía la infusión y se pasaban al grupo del ERAS. El protocolo ERAS que utilizan en el Hospital de Niños de Boston, primero educan a los pacientes, no les dan comida sólida 8 horas antes de la cirugía, los están alimentando con jugo de manzana. Opedialite ya utilizan algunas técnicas ahorradoras de sangre y utilizan técnicas ahorradoras de opioide. Ya cuando están en la terapia intensiva, favorecen a una extubación temprana, una terapia hídrica por objetivos, tratan de remover todas las líneas arteriales, los catéteres y todo. Y bueno, ya incentivan la movilización del paciente y bueno, le dan un manejo virtual. En esos pacientes se realizó una infiltración. Bueno, los pacientes en el grupo ERAS se realiza una infiltración en el sitio quirúrgico
directamente con ropivacaína al 0.2% a 1 mililitro por kilo. Utilizan paracetamol a 15 miligramos por kilo. Utilizaban morfina o hidromorfona para rescate, sin embargo no mencionan dosis, y ketorolaco a 0.5 miligramos por kilo. Valoraban la estabilidad hemodinámica, el rescate analgésico hasta las 96 horas y llevaron a cabo un seguimiento por escala de EVA o FLAC, dependiendo de la edad del paciente. Y bueno, hacen mención a que se cruzó el grupo del bloqueo del erector espinal 1 a 2 con el grupo ERAS. Utilizaron ese programa SAS, versión 9.4 para el análisis estadístico. La edad promedio de 9 años, fueron 12 niños en total y bueno, con un peso promedio de 31 kilos. También fue para cierre de comunicación interauricular de postum secundum y bueno, en drenaje senovenoso, también reparaciones de comunicación interventricular y bueno, mencionan un tiempo promedio de 60 minutos y un pinzamiento aórtico de 42. Como resultados, fueron 16 minutos en promedio para la colocación del bloqueo del erector espinal, la inserción del catéter a 4.3 centímetros de la punta de la aguja. Generalmente cuando se ponía el bloqueo del plano del erector espinal, hubo una variación de 4 milímetros de mercurio. En este grupo se favoreció un ultra fast track, es decir, una extubación dentro del quirófano del 70%, y finalmente duraban con la infusión 45 horas, que correspondían más o menos con el retiro del drenaje de los catéteres. Aquí, en el grupo donde se utilizó el bloqueo del erector espinal, hubo una diferencia significativa donde el requerimiento de morfina vía oral fue menor. Y bueno, no son estadísticamente significativos, sin embargo, la extubación en la sala de operaciones fue de 7 en el bloqueo del erector espinal en comparación del grupo del ERAS. Hubo menor pacientes con emesis. La, el retiro de las ondas fue un poquito mayor en el grupo del bloqueo del erector espinal. La estancia dentro de la terapia fue de 5 horas mayor. Y bueno, ellos discuten que la colocación del bloqueo del erector espinal en cirugía cardíaca pediátrica es posible y eficiente. No se requirieron menor consumo de opioides a las 48 horas en el grupo ERAS y no se observó inestabilidad hemodinámica al momento de la colocación de catéteres. Y como limitaciones se mencionan una muestra pequeña y que necesitan un seguimiento de estudio para establecer el momento indicado para la colocación del bloqueo del erector espinal. Finalmente se ponía al final de la cirugía sin tener repercusión hemodinámica. Y bueno, ellos concluyen que ese estudio prospectivo es parte de una corte del ERAS. Los datos sugieren que el bloqueo del erector espinal disminuye el consumo de opioides y que se necesitan mayores estudios para la satisfacción del paciente y reducción del estrés postoperatorio. Y bueno, como conclusiones personales, es importante tomar cursos de actualización para el uso de ultrasonido para analgesia regional, favorecer los protocolos ERAS que ya van de la mano. Incluso el Hospital de Niños de Boston ya mezcla tanto los protocolos que tenían como la adaptación del bloqueo del erector espinal, y sería importante alentar una serie de casos multicéntricos. Esa sería mi participación, doctor. Muchísimas gracias, David. Enrique, te cedo la palabra, bro. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la participación. 36 que escucharon tu plática. Me pareció que se dominaba el tema. Hiciste la buena revisión. Dos artículos interesantes. Uno de la India, que es una estructura hospitalaria muy parecida quizá a la de nuestro país, Boston, que obviamente va
muy avanzado. El tema obviamente es técnico, muy técnico para la demás audiencia que no es anestesiólogos, pero creo que es importante que se conozca en los otros apartados del perioperatorio del paciente posoperado de cardio, cuál es el objetivo de la analgesia. Siento a veces que llegamos a la terapia y muy, muy contentos decimos, le pusimos un bloqueo caudal, le pusimos un bloqueo del erector espinal, lo pudimos extubar y así como, ok, y se continúa un protocolo analgésico muy estandarizado, ya sea que el paciente esté intubado o no, o se le haya puesto un bloqueo o no, y entonces como que dejan de percibir el beneficio del bloqueo, algo que nosotros podemos ver desde el manejo transanestésico, ¿no? Entonces, se favorece bastante bien el ultra fast track, se puede extubar o no necesariamente en la sala de operaciones, se da una buena analgesia, que ese es un punto importante. Se disminuye la morbilidad asociada a la ventilación, que es uno de los objetivos importantes, y se disminuye la morbilidad de aquellas dosis excesivas de la pseudoanalgesia, ya sea por opioides y benzodiazepinas, que por estar el paciente ya sea intubado o con mucho dolor, pues se requería y con eso podía afectar un poco la hemodinamia y la evolución postoperatoria inmediata. Entonces me parece un buen tema. Obviamente es algo muy propio de la anestesiología, pero aquí el punto que tendríamos que pasar a las demás áreas es qué tanto ven las terapias el beneficio de la aplicación de un bloqueo, en este caso del erector espinal, si no lo han visto, o de un bloqueo caudal, pero el objetivo de la analgesia en la terapia intensiva ha favorecido. ¿Se dan cuenta que tiene una buena analgesia o no se dan cuenta? Ahí veo a Mario. De modo fue el que encontré primero, Mario. En lo que se anima aquí, que hay una pregunta del doctor Bolio, donde dice que si estas Claro. variables son las mismas que se verían modificadas en el bloqueo caudal, y sí, ¿qué ventajas tiene o sea, sobre el bloqueo caudal? Sobre el bloqueo caudal, la ventaja que tenemos es alejarnos totalmente del neuroeje. Eso es primordial. Y bueno, cualquiera de las dos técnicas se puede realizar a cabo por el ultrasonido. Sin embargo, el alejarnos del neuroeje es lo principal. Y además de la estabilidad hemodinámica, recordamos la formación o la maduración del sistema nervioso central antes de los 8 años. Ahí no tendríamos tanta variación en las variables. Sin embargo, en pacientes mayores ya es cuando no está tan indicado el paciente, ¿cómo se dice? El bloqueo caudal, y se puede abordar de una mejor manera. Sí, claro, la ventaja es muy clara, aunque tiene ciertos requisitos como es el dominio de la ultrasonografía, es operador dependiente igualmente. Quizá es muchísimo más fácil poner un bloqueo caudal con más riesgos y en una proporción de pacientes por edad más limitada. El bloqueo del erector espinal, pues obviamente es para cualquier otra esternotomía o toracotomía de otras patologías y a muchísimas más edades, ¿no? Entonces, quizá tendría un poco más de ventaja en ese sentido. Pero el objetivo fundamental entonces sería proporcionar la analgesia y favorecer el estándar para tratar de extubar al paciente, que no es una obligación, se puede intentar poner el bloqueo y si a final de cuentas hay algo ocurrió, está inestable hemodinámicamente el paciente, ventilatoriamente no está adecuado, pues se tendría que optar por que salga el paciente en ventilación, pero aún así, más allá, como se mencionó en los artículos, favorece aún más allá en la terapia la extubación temprana. Tengo por ahí a Rosenberg, no sé cuál sea su experiencia en relación al erector espinal, que también sé que lo realiza y sabía que iba a preguntarle.
¿Qué onda, Enrique? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, saludos a todos. Fíjate que sí hago erector espinal, pero no es rutina. A mí me gusta más el plano transverso torácico. Es un bloqueo, no sé si decir más fácil, porque a fin de cuentas es cuestión de práctica y cómo lo dominas. Sin embargo, no necesitas voltear al paciente, esa es una. Y dos, puedes aprovechar la misma asepsia de la cirugía para hacer el bloqueo, ¿no? Entonces, eh, por ahí platicando con la gente del Texas Children y de algunos otros hospitales americanos en relación a cuál de los dos bloqueos prefieren, ellos están utilizando más plano transverso torácico. ¿Por qué lo uso más yo? Digo, no nada más es porque ellos me dijeron. Acuérdate que el erector espinal no es perfecto, tiene un margen de falla mayor y por el tipo por el sitio en el cual, donde bloqueas al paciente. Eso no lo puede, tengo que darle la estafeta, que por ahí está Alexis conectada. Ella es anestesióloga especialista en anestesia regional y cardiovascular. Pero el origen de las raíces o de donde vamos a ubicar el plano erector espinal no está bien definido en todos los pacientes y puedes tener un margen de error hasta del 20%, ¿no? Cuando lo aplicas. Sí tiene mayor predominancia hacia la parte anterior, que con el transverso torácico lo bloqueas por completo, ¿no? Realmente yo prefiero el erector espinal y más aún el paravertebral para toracotomía, ¿no? Se me hace un bloqueo mucho más certero y seguro, a mi manera de verlo, el paravertebral, porque es 100% efectivo. Nada más, la verdad es que uso dosis únicas, no pongo catéteres y nada más. Y la otra, casi siempre lo hago antes de la cirugía, con una concentración un poquito más alta, ropivacaína al 0.4%. Y antes del inicio de la cirugía, los coloco. Casi siempre utilizo dexmedetomidina para adicionarlo y me da buena sedación postoperatoria y se prolonga un poquito el efecto analgésico. Muy bien. La doctora Blanca Caballero creo que tenía levantada la mano y el doctor Carlitos Rodríguez. No sé si... Adelante, Carlos, con tu experiencia que también utilizas mucho el bloqueo del erector espinal. La verdad que nosotros ahorita, bueno, conducimos un estudio en el cual en ese utilizamos ropivacaína al 0.3%, bloqueo erector espinal bilateral sin catéter. La verdad que si bien brinda muy buenos resultados y disminuye mucho la cantidad del opioide transoperatorio que utilizamos, en nuestros resultados se redujo desde alrededor de concentraciones de 5 microgramos por kilo a 3 microgramos por kilo, 2.7 más o menos. Si bien sí sucede un poco lo que menciona Rosenberg, el área a cubrir en la esternotomía se cubre bastante bien, pero sobre todo el área subsifoidea o cuando se acercan mucho al manubrio external en el momento de la disección, suele haber cierta variación en los parámetros hemodinámicos. En el postoperatorio, nos reportaron los intensivistas que ellos, y no hemos podido correlacionar bien eso, hemos continuado haciéndolo. Ahorita sí, la experiencia, pues en lo personal, llevamos arriba de 70 pacientes para cirugía cardíaca con bloqueo erector espinal y lo que sí es que parece ser que la respuesta o que los pacientes tienden a tener cierta respuesta hipertensiva a pesar
de que incluso en los niños más grandes no refieran dolor, pero parece que su tono simpático está más alto. Y esto no sabemos correlacionarlo aún, si es por la disminución del opioide o bien es porque no hemos podido alcanzar a cubrir todas las raíces nerviosas simpáticas que podrían llegarse a cubrir, por ejemplo, al abordar el neuroeje o el paravertebral, que definitivamente parece ser parte del beneficio de acercarse más al neuroeje. Obviamente con el riesgo que representa cualquier hemorragia dentro de este. Yo creo que si bien, ya abordando el otro tema, o sea, el protocolo ERAS, es muy importante la analgesia multimodal, cualquiera de las ayudantes regionales debería de ser considerado. Estamos utilizando también en algunos pacientes el bloqueo del transverso torácico, que parece, igual como lo dice Rosenberg, parece ser muy, muy prometedor. En adultos hay muy buenos estudios acerca de cirugía cardíaca y bloqueo del transverso torácico. Y en niños la verdad que no está tan difícil hacerlo. Obviamente los niños menores de 5 kilos sí requieren cierta curva de aprendizaje, pero creo que también podría llegar a ser una buena opción. Creo que agregar nada más que para la mejoría de la analgesia posoperatoria del paciente, la mejor opción sigue siendo incluir cualquiera de estos bloqueos del plano torácico más todo lo que mencionábamos para cualquiera de los protocolos de Rapid Enhancement en Cardiac Patient, así como menciona hay una revisión de eso. Eso sería. Muy bien, Carlitos, muchas gracias. Es una amplia experiencia que tienes y además la correlación, que ese era el punto, ¿no? No quería que esto cayera en demasiado tecnicismo anestésico, porque ahí vemos otros o hay otros especialistas, sino que quería difundir estas técnicas. La doctora Alexis tiene levantada la mano. Doctora, con toda confianza, nos da mucho gusto que esté con. Ok. Y, por ejemplo, ahí veo a Aranza, que es de la terapia de cargas, que bueno, ya Carlitos habló un poco de eso. Creo que uno de los puntos importantes es esta comunicación que debe de existir entre los tres servicios: cirugía, anestesia y la terapia intensiva. Obviamente al cirujano es un poco más complicado que se pueda dar cuenta porque está concentrado en la cirugía, pero nosotros lo vemos en el término de la cirugía, el beneficio, y para mí era importante que la terapia también podría yo tener un poco de feedback en relación a la cirugía, al manejo analgésico posoperatorio que se lleva a cabo en la terapia. Aranza, Doctora adelante. Aranza. Hola, buenas noches. Sí, justamente es algo que discutimos nosotros todo el tiempo. Carlitos no me dejará mentir. Tenemos algunos problemas nosotros a veces con la analgesia en el postoperatorio. A pesar de que estamos evaluando constantemente a los niños con nuestras escalas de analgesia y demás, sí hemos visto que tienen alto requerimiento de opiáceos, no todo el tiempo, pero sí algunos niños. Entonces, justamente eso era lo que queremos hacer nosotros. O sea, queremos como ver si este estudio que está haciendo Carlos podemos de alguna forma darle un poco más de seguimiento en el postoperatorio de la terapia, pues para darnos una idea de cómo estamos en el postoperatorio, porque sí depende mucho si ha tenido cirugías previas o demás el paciente, pero hemos tenido niños extubados con fentaniles de 4, que están
con dolor. Entonces, lo que estamos implementando también es utilizar AINES de manera temprana si la función renal nos lo permite. Todos nuestros pacientes tienen paracetamol y estamos también implementando pues que los papás puedan estar más tiempo con ellos, porque muchas veces no es tanto dolor, pero sí es ansiedad, ¿no? Entonces, en los niños que son más pequeños y que no nos pueden decir que les duele, sí a veces es un poquito más complicado distinguir entre ansiedad y dolor. Muy bien, gracias Aranza. Ya no pudimos escuchar a la doctora Alexis que tenía una pregunta, pero bueno, entonces queda claro que el utilizar anestesia regional como un coadyuvante al manejo anestésico, puede ser de inicio el manejo anestésico, pero a continuación debería ser el manejo del dolor postoperatorio, es de gran beneficio, ¿no? No hay mucho como que discutir al respecto. El punto, creo yo, estaba en la discusión de si se toma en cuenta la analgesia que se produjo con este tipo de bloqueo, llámese, como ya vieron, cualquiera de las variables que hay de los bloqueos torácicos. Charlie, ¿tienes tú algún comentario al respecto? No, pues creo que como alguna vez creo que ya lo habíamos tocado y ya habíamos hablado al respecto y creo que como dices queda muy claro el objetivo, ¿no? Creo que aquí entiendo y creo que se queda muy claro, ¿no? El aspecto de que cuál es tu experiencia, cuál es incluso con lo que puedes contar para realizarlo, cuál es la expertise, cuál es esa curva de aprendizaje, y al final siempre esa continuación del manejo en la terapia intensiva cardiovascular, que creo que al final es donde podríamos ver los resultados, ¿no? En esta continuación de tratamiento. Muy interesante, la verdad, a mí se me hace muy interesante. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Blanquita se arrepintió varias veces. Sí, el punto era muy necesario conocer si podían observar, no sé si hay alguien de la terapia del infantil, Aquí estoy, doctor. porque Perdón, una disculpa. sí, adelante. Mario. Sí, justo como comentaba usted, Doc, muy importante es la parte del seguimiento que se le da, ¿no? Pero mucho varía respecto al escenario postquirúrgico que esperamos. Algo que hemos implementado especialmente ahí en la terapia es justamente, a pesar del escenario que pudiéramos esperar, ir haciendo la rotación de los opioides, no manejar más de 2 días fentanil, ir disminuyendo con morfina, con buprenorfina, y esto nos ha ayudado a que no tengamos, uno, problemas en la extubación, y dos, disminuir pues las tasas de síndrome de supresión que muchas veces se suelen presentar. Algo que sí se ha notado es que pues las extubaciones tempranas nos han evitado precisamente todas estas situaciones. Entonces, al menos pues el protocolo que implementamos ahí de básicamente no más de 3, 4 días con opiáceos y darle más oportunidad a las rotaciones y al uso de AINES nos ha beneficiado mucho en el manejo del dolor posoperatorio. Eso hablando al menos de nuestro instituto, de nuestro centro. Sí, muy bien, y qué bueno que toman en cuenta eso. Ahora que está de moda también empezar a utilizar remifentanil durante el transanestésico, coadyuvante de la anestesia regional, el paciente suele tener, está bien descrito la hiperalgesia, ya que es un potente opioide. Entonces, estos pacientes quizá no tienen dolor, pero tienen este síndrome de supresión o esta hiperalgesia inducida por el remifentanil, y aunque se estuvo utilizando o aunque se aplicó anestésico regional, en las terapias pueden encontrar un paciente agitado, ansioso, inquieto y que pueda referir además dolor, y entonces dicen, no está bloqueado, sí está bloqueado, pero a lo mejor utilizaron o se utilizó remifentanil a dosis muy altas, se confiaron de que se hizo un bloqueo, se extuba al paciente, pero entonces va a estar un poco más ansioso, inquieto, irritado. Eso es algo que se necesita mucho de la comunicación entre la anestesia y la terapia para dar un poco más del panorama más amplio. Y como bien lo refiere Mario, independientemente del escenario, tampoco
le puse un bloqueo, forzosamente lo tengo que extubar. Siempre la clínica, el estado hemodinámico tienen muchísimo más prioridad que seguir este objetivo de extubar o tratar de extubar al paciente porque se utilizó unas técnicas de anestesia regional. Está Alexis ya. Adelante, Alexis, por favor. Hola a todos. Perdón por tardarme tanto para poder conectarme bien. Mi teléfono no me lo permitía. Sí, solamente el comentario como tal. Obviamente, saludos a todos. Soy anestesióloga regionalista y anestesióloga cardiovascular. Y desde hace mucho tiempo he sido una entusiasta de este tipo de abordajes porque es abismal el comportamiento que vemos en el postoperatorio de todos estos pacientes y específicamente del paciente pediátrico. Las características de las fascias de todos los pacientes pediátricos nos dan una posibilidad infinita de podernos apoyar de los anestésicos locales para el manejo postoperatorio. Obviamente es importante aprovechar este tipo de sesiones donde están todos ustedes y nos ayudan a permitir entrar en estas técnicas para poder participar todos y ver estos cambios. El conocer no nada más el bloqueo del erector espinal, sino también, como comentaba el doctor Rosenberg, el bloqueo paravertebral, el bloqueo del plano transverso torácico, a lo mejor algún otro tipo de bloqueo interfacial. Estas técnicas nuevas que ahora en muchos centros ya van de la mano del manejo de rutina, lo que antes era a lo mejor un bloqueo caudal, ¿no? Y que ahora vemos que existen otras opciones que son incluso mucho mejores y más seguras para el paciente, que nos permita reproducirlo de manera sencilla y que cualquiera de nosotros lo pudiera ya sugerir, ¿no? Como parte de manejo en más de alguna cirugía. Entonces, sí creo que más de alguno de todos ustedes se puede ver contento de ver estos cambios que presentan estos pacientes. Muy bien, Alexis, muchas gracias por tu participación. Creo que tengo aquí otra pregunta. Dice, sí es muy importante la comunicación, dice el doctor Bolio. Frecuentemente el intensivista tiene al niño con opioides, no 5, sino hasta 10 días o más. ¿Cuál es realmente el tiempo de dolor por la cirugía? Y evidentemente de los planos que se disecaron, de las estructuras, de la evolución posoperatoria, pero el dolor básicamente producido por la cirugía es 3 días básico. Lo demás puede ser como complicaciones de la cirugía, ¿no? A mí todavía me tocó en el infantil, en el inicio, tener pacientes con bloqueos torácicos con catéter y en la terapia intubados, obviamente, porque no se pudo extubar. Y en la terapia todavía los tenían, además de la analgesia regional continua por catéter torácico, con infusiones altas de fentanil. Y luego nos visitaban, doctor, ¿le podemos quitar el catéter para poderlo extubar? Entonces era así como Entonces sí ha habido una evolución, sí se ha favorecido la evolución cardiovascular y eso es un hecho. Por muchas características ha evolucionado todas las áreas, la perfusión, la cirugía en sí mismo, los medicamentos y obviamente una de las técnicas que ha favorecido igual la cirugía cardiovascular pediatría es la anestesia regional. No sé si alguien tiene algún tema, Charlie. Nada, pues más bien, David, algo con lo que quisieras concluir. Sería importante publicado en India y me llamó la atención que fueran 100 pacientes, al final de cuentas quedaron 80 y todavía osan a decir que fue una muestra pequeña. Y bueno, por las similitudes que pudiera tener India con México, bueno, el PIB per cápita en India es de $1,900 al año
en Estados Unidos tienen un PIB per cápita de $63,000 y en un hospital como el de Boston metieron solamente 10 pacientes. Creo que todos los que estamos en esta sesión, estamos en México, tenemos la oportunidad de realmente llevar a cabo estudios de esta magnitud que se publiquen en journals con este factor de impacto y poderlos llevar a cabo. Para la tonalidad de las sesiones que había presenciado antes de algunos otros temas, me apoya viendo algunas revisiones de las sesiones pasadas. Y hace 9 meses precisamente se tocó la anestesia regional y a partir de esos 9 meses yo creo que pudiéramos ya ahora sí comenzar a hacer algo con la anestesia regional, obviamente con su debida capacitación y en pro de la salud de los niños. Comentario random de David, así como me acuerdo del ingreso per cápita de India, que es de tanto, ¿no? Es algo normal. Algo normal. Pues sí, lo importante sería que en el infantil de México, que se tienen muchos más casos diarios, se pudiera tener un registro del beneficio, así como lo está haciendo Cardios, como lo mencionó Carlos de Aranza, y entonces tener ya muchísimo más referencia en un hospital en el cual se tiene mucho de dónde sacar, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Creo que esa es una de las metas, ¿no?, que tenemos próximamente y esperemos que en este año estos estudios, incluso multicéntricos, los pudiéramos empezar a realizar. Pues creo que, David, muchas gracias. Cumplimos las expectativas al respecto. Me da mucho gusto nuevamente tenerlos a ustedes en esta etapa de formación, pero ya están también a un paso de salir y les deseamos mucho, mucho, mucho éxito. La próxima semana, al doctor Iñaki Navarro le toca presentar la sesión, ya nos compartirá él los artículos en el transcurso de la semana y se los hago llevar. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y nos vemos la próxima semana. Gracias, David, gracias, Enrique, gracias a todos. Gracias a Tengan ustedes. buena noche.